Un saludo cordial a cada uno de ustedes, mis hermanos, que nos hacen el favor de apoyarnos, suscribiéndose a nuestro canal o pulsando la campanita. ¿Verdad que sí? Muchas gracias. Dios les bendiga. De esa manera, la evangelización, la palabra de Dios, llega a más lugares. Y les sigo pidiendo sus oraciones por mi persona, por mi familia. Les sigo pidiendo su apoyo para que usted invite a otros amigos a que pulsen la campanita o, por favor, inscribirse a nuestro canal. Aparece como hermano Felipe Chután. Nuestro mejor deseo, nuestro mejor afán es llevar la palabra del Señor a donde Él lo permita hacer y donde usted nos apoye invitando a más amigos, más hermanos, ahí su comunidad, ahí en su parroquia, donde quiera que sea. Dios les bendiga y vamos a poner en las manos del Señor este tema preparado para esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, queremos darte la honra, la gloria y el poder por esta oportunidad que nos concedes de proclamar tu palabra hacia los 4 puntos cardinales. Sí, mi Señor. Gracias, muchas gracias. Queremos hacerlo todo de acuerdo a tu voluntad. Envía una doble unción de tu Santo Espíritu para que se pueda compartir tu palabra y que pueda llegar, Señor, hacia ese lugar, hacia esa zona, ese pueblo, esa aldea, a ese ranchito, a ese edificio, a ese hotel, no sé, a donde tú quieras que llegue, Señor. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones para que tu palabra, Señor, caiga en esa tierra fértil y que produzca el fruto que tú deseas. Tú sabes, Señor, cuántos hermanos se encuentran enfermos, no solo por el COVID, por muchas enfermedades, pero también por enfermedades espirituales, porque hay desgano, hay frialdad, pero que tu palabra llegue para que ellos de nuevo sientan la fuerza que viene de tu Santo Espíritu y que continúen con ese gozo, con esa alegría, porque tú tienes que venir a pedir cuentas y por eso te pedimos por ellos para que los impulses. Ponemos en tus manos este mensaje, esta enseñanza, Señor, y que todo, Señor, sintamos tu presencia. Gracias, mi Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, y rogando la sagrada intercesión de nuestra Madre, la Virgen Santísima, y oramos en el poder que recibimos de tu Santo Espíritu, a ti, Padre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, qué bendición entonces poder compartir con ustedes. Muchas gracias por permitirnos entrar ahí a la intimidad de su hogar, pero sobre todo llegar a la intimidad de su corazón. Dios les bendiga. El tema que hemos preparado para esta noche, por supuesto que fue el Señor el que nos inspiró a hacer este tema. Lo hemos titulado ¿Cómo superar tiempos difíciles? Y vaya si no. Bueno, y ahora con lo de esta pandemia, sí cabe decir que estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad, mis hermanos? Con la diferencia es de que no la está viviendo solo una persona, solo una familia, solo una zona, solo un sector, no. Lo estamos viviendo todos.
Y por eso es de que se le llama tiempo difícil. ¿Por qué? Porque nos está afectando a todos. Si no es de una manera, es de otra. Si usted no ha salido infectado, bendito sea el Señor, pero puede ser que algún hermano, algún miembro de su familia, sí. Y entonces, de todas maneras, nos afecta a todos. No sé si usted en algún momento ha sentido esa nostalgia, esa tristeza, recordando los tiempos de cuando no existía esta pandemia, pues todo se tornaba, como quien dice, con más tranquilidad, porque usted participaba de la Santa Eucaristía, no importaba la cantidad que entrara al templo, participaba en su comunidad, en las asambleas, todo con normalidad, había gozo, había paz, había felicidad. Pero mis hermanos, no todos los tiempos pues son iguales. Pero vamos a escuchar lo que dice la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7 y versículo 10. Y dice así: la tristeza que viene de Dios lleva al arrepentimiento, y por él a una salvación que borra toda amargura. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De todo tiene que pasar en esta vida, en este mundo. Tenemos que experimentar penas, tristezas, pobrezas, enfermedades, sequías, terremotos, hambruna. Bueno, es una lista larga que tienen que pasar. Ya ha venido sucediendo varias cosas, pero que tienen que seguir pasando, tiene que pasar. Pero usted pues no anda buscando ser triste, ¿verdad que no? Usted no anda buscando ser pobre en todo el sentido de la palabra, no. Usted anda trabajando para tener sus cosas. Usted no anda buscando la enfermedad, no. Tienen que pasar todas estas cosas. Pero dice la palabra del Señor que cuando la tristeza viene de Dios, lleva al arrepentimiento. Cuando vienen estas cosas, estas situaciones que no las provocó usted, entonces dice la palabra del Señor que cuando la tristeza viene de Dios, derivada de estas situaciones, lleva al arrepentimiento. Y cuando por naturaleza entonces viene esta tristeza, es lógico, es natural que usted siente esa tristeza, pero viene de Dios. Entonces, cuando viene esa tristeza de Dios, dice que nos provoca un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento nos produce la salvación. Oiga, ¿cómo está eso? El arrepentimiento. Esta situación que estamos viviendo nos debe de servir como una lección, porque vemos cuántas familias infectadas, cuántos vecinos o tal vez usted o algún familiar enfermos y han muerto. Eso nos debe de llevar a un cambio de actitudes, a un cambio de mentalidad. Es decir, esto nos debe de servir para ponernos a cuentas con Dios. Porque no sabe, dice la misma palabra del Señor, no sabe ni el día ni la hora en que vamos a tener que rendirle cuentas al Señor, no se sabe. Por eso es de que nos debemos de preparar tanto en lo material como en lo espiritual. No podemos decir, a mí no me va a dar eso. No. Que debemos de tomar todas las precauciones, sí.
Y dice la palabra del Señor que por el arrepentimiento a la salvación, pero dice también que borra toda amargura. Cuando usted tiene un cambio de mentalidad, de actitudes, de acciones, es decir, cuando deja de hacer lo malo, hay en su interior un arrepentimiento porque ha pedido perdón a Dios, ha pedido perdón a los hermanos, ha pedido perdón a quien usted haya ofendido. Y entonces cuando tiene usted ese arrepentimiento, es un inicio al camino hacia la salvación, y dice que le borra toda amargura. ¿Por qué? Porque su mentalidad está llegar o permanecer en gracia de Dios para el día o el momento que Dios le llame. Por eso es muy importante que dentro de nosotros haya arrepentimiento. Es que Dios, fíjese que de alguna manera Dios permite esa cierta tristeza, pues para iniciar un proceso, un cambio, una conversión en nosotros, para que lo busquemos. Fíjese que ahora debemos de orar más, debemos de comunicarnos con el Señor por medio de su palabra. Debemos de estar más cerca de Dios. Fíjese que cuando todo marcha bien, cuando tiene salud, cuando tiene trabajo, cuando hay paz, como que mandamos de vacaciones al Señor, ¿verdad? Y lo hacemos a un lado. Se nos bajan entonces las defensas espirituales porque ya no queremos nada de Dios. Lo hacemos a un lado y no tiene que ser así. Pero entonces ahí mismo dice la palabra del Señor: por el contrario, dice, al revés, dice, la tristeza de este mundo trae la muerte. Óigame, al revés, la tristeza de este mundo trae la muerte. Es decir, cuando yo busco una enfermedad, cuando yo busco el pecado, esa tristeza me provoca la muerte. Y yo me imagino que usted no quiere, claro que todos nos vamos a morir, pero es muy diferente. Cuando usted se muere y está en paz con Dios, hasta en paz se queda la familia. Pero cuando usted anda por caminos equivocados, bueno, si usted no lo es, bendito sea el Señor, pero esto que le motive a iluminar a otros hermanos para que regresen al redil, que regresen con el Señor. Usted se recuerda cuando el hijo pródigo, ¿se recuerda? ¿Qué fue lo que más le impactó ahí a usted? Recuerda que el jovencito pues pidió la herencia y se fue. Como llevaba dinero todo, no le hacía falta supuestamente, pero no le hacía falta nada supuestamente, pero al final se le terminó el dinero y había hambre y no había trabajo y resultó dándole de comer a los cerdos y quería comer de eso, y ahí se dio cuenta de que en su casa había mucho que comer, y entonces ahora viene y reacciona. Y ese es el paso más importante. Reaccionó y dice: yo voy a ir donde mi papá y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco que me llames hijo tuyo. Bueno, ese es el punto importante. Es decir, que haya una conversión en nosotros, que no haya más tristeza, esa tristeza que nos provoca la muerte. Ahora, ¿no cree usted que todo tiempo difícil le puede servir para hacer una buena reflexión y acercarse más a Dios? ¿Qué dice usted? Si el pecado provoca tristeza,
tenga cuidado. ¿Por qué? Porque eso le provoca la muerte eterna. Quisiéramos reconocer el por qué Dios ha permitido estos tiempos difíciles y, bueno, cómo debemos de superarlos. Porque pareciera, hermanos, de que como que no vamos a salir de esto. Vean, tras una otra, que atacan a una forma, luego viene la otra y ahora repunta otra. Bueno, como que no hay señales. Pero bueno, ahora lo invito a que nos vayamos al segundo libro de Crónicas. Fíjese lo que dice este libro de Crónicas en el capítulo 7 y versículo 13 y 14. Dice: si yo cierro el cielo para que no llueva, si yo mando a la langosta devorar la tierra, o envío la peste contra mi pueblo, y mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla rezando y buscando mi rostro, y se vuelve de sus malos caminos, yo entonces los oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Versículo 15. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en ese lugar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios tiene poder para mandar a que llueva un montón. Tiene poder para que no llueva. Tiene poder para mandar pestes, para mandar pandemias, para mandar cualquier situación. ¿Sí o no? Claro que sí. Sí, es el creador, es nuestro creador, es el hacedor de todo. Pero me llama mucho la atención porque está diciendo que si nosotros nos arrepentimos, si nosotros nos reunimos a rezar, si nosotros nos humillamos, es que a veces nosotros nos sentimos grandotes porque tenemos un buen trabajo, porque tenemos cuentas bancarias, porque tenemos un buen vehículo, una buena casa, porque, bueno, nos sentimos superiores, como que no va a pasar nada. Pero no es, eso no me salva. Eso solo me está como dando un mantenimiento, pero recuérdese que usted es un administrador de lo que el Señor le ha proporcionado. No es de que sea suyo, no es que sea mío, no. Es administrador. Por eso sepamos administrar las cosas del Señor. Dios tiene poder entonces para mandar cualquier situación. Sigue diciendo el segundo libro de las Crónicas: y si envío esa peste contra mi pueblo, usted donde vive es pueblo de Dios. Donde yo vivo es pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ha fundado, lo ha formado. Entonces, la respuesta, ¿cómo estamos viviendo? La tenemos. Si usted se ha preguntado por qué esta pandemia, por qué esta peste, es que ha rebalsado el pecado el vaso. Dice, mucho pecado dentro del vaso, ya rebalsó. Fíjese que hoy ya no hay temor a pecar. Lo han tomado como cosa normal. Ya no siente
un respeto. Fíjese que el Papa Pío XII llegó a decir que el pecado más grande de hoy es que los hombres han perdido el sentido del pecado. ¿Cuánto hace que estuvo el Papa Pío XII? No ha habido conciencia. El hombre ya no tiene temor de ofender a Dios. Cuánta violencia. Quitarle la vida a otro hermano. No siente nada. Se volvió para estas personas normal. ¿Cómo es que se le va a quitar la vida a un semejante, a un hermano? No, hombre, ya no hay conciencia de esto. Vea, robar, lo que hoy conocemos como la corrupción. Robar no es solo de tomar lo que no es mío, no. Robar se puede iniciar con un mal gesto. ¿Por qué? Porque le estoy robando la paz a otra persona. Una mala respuesta, una mala mirada, le estoy robando la paz. Ya no digamos los que toman cosas que no son suyas, que se agarran cosas que no son suyas, personas que toman terrenos, herencias que no son suyas. No, hombre, ya no hay el temor a Dios. Vea cuánta extorsión, cuánta gente ha muerto por ese flagelo. Vea cuánta gente hay presa por esa situación. Cuántas familias desintegradas por un adulterio. Cuántos miles y miles de abortos. Y sigue esto. La drogadicción ha subido a un alto nivel. El licor, ya desde cuánto tiempo atrás, ha alcanzado a los adolescentes. La corrupción llegó a los gobiernos y no sin temor a ofender a nadie, pero hasta a las iglesias ha llegado la corrupción. Es tremendo eso. Es decir, ya no hay temor al pecado. Ya se hizo como de la familia. Pero está la esperanza que dice aquí mismo, que dice, y mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, rezando, buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos. Yo entonces los oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Es decir, la respuesta yo la tengo, la solución yo la tengo, la respuesta usted la tiene, la solución usted la tiene. Pero no solo nosotros al saber todo ello, debemos de iluminar a otros hermanos que andan en estos pasos, en estos caminos. No nos quedemos callados, no nos hagamos los ciegos o los sordos, no, porque de todo ello tenemos que rendirles cuentas al Señor. Fíjese que esta pandemia prácticamente es un aviso. Y si yo no tomo las precauciones, le va a llegar el día en que tenemos que rendirle cuentas al Señor. Y le va a decir, yo te lo anticipé, pero no me hiciste caso. Entonces, ¿cómo podemos aplacar esa ira de Dios?
por medio de esta pandemia. ¿Cómo? Pues Él mismo nos está sugiriendo que nos humillemos, que recemos y que busquemos el rostro de Dios, pero que haya un arrepentimiento de corazón. No solo porque estamos en esta pandemia vamos a rezar, o yo le voy a rezar al Señor, yo le voy a orar al Señor y sigo pecando. No, tiene que haber un cambio en nosotros, una conversión integral. Dios nos pide que seamos humildes, que no seamos orgullosos, que no seamos prepotentes, que no nos consideremos más que otro. No se sienta nadie grande, porque todos somos hijos de Dios. Dejemos esos malos caminos, esos malos hábitos, malas costumbres. Y dice el versículo 15, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a las oraciones que se haga en este lugar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar. ¿Por qué? Porque los oídos están atentos a la oración. Los ojos del Señor están vivitos, están abiertos, nos está observando. Por eso en nosotros descansa esa responsabilidad. Y usted sabe que nuestro plan es que al morir llegar a la presencia del Señor. Pero para eso debemos de trabajar fuertemente, que haya un arrepentimiento. Que esta pandemia sirva como una lección, como una escuela para acercarnos más a Dios. Fíjese que el Papa Francisco, en su carta encíclica Fratelli Tutti, en el numeral 35, dice así: ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. El Papa subraya, ojalá que no sea en vano, que no sea por gusto este dolor, este sufrimiento que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el Papa escribió esta carta en esta pandemia. Y por eso él, encarnándose en el dolor de cuántos hermanos, nos hace llegar su mensaje. Por eso nosotros apoyemos al Papa. Nosotros seamos esa luz para otros hermanos. Primero que sea en nosotros y luego para otros hermanos. Por eso es de que cada día que pasa le debemos de dar gracias al Señor, porque estamos vivitos. Nos está dando esa oportunidad. El Papa Francisco, al final del numeral 36, nos dice, que no demos lugar a la frase sálvese quien pueda. No hay que decir sálvese quien pueda. Porque se puede llegar, dice el Papa, a traducir rápidamente en el todo contra todos. Y entonces dice el Papa, eso será peor que una pandemia. Es el final del numeral 36. Eso será peor que la pandemia. Es decir, yo no puedo ser ajeno a la situación de mis hermanos. No, de ninguna manera. Por eso
les invitamos a ustedes que sigan orando al Señor por usted mismo, por su familia y por toda la humanidad. Acompáñenme en este momento a pedirle al Señor que nos motive a seguir orándole, que haya en nosotros un arrepentimiento. Papá Dios, gracias por este mensaje que nos ayude a reflexionar. Tú claramente nos has dicho que si invocamos tu nombre, que si nos humillamos rezando, buscando tu rostro, nos oirás desde el cielo y perdonarás nuestros pecados, que sanarás esta tierra porque tus ojos estarán abiertos y tus oídos atentos a la oración que hagamos en el lugar donde nos encontremos. Señor, por favor, clamamos a ti misericordia, perdónanos, haz que en nuestros corazones seas tú el que ocupe el primer lugar. Clamamos sanación para todos los enfermos, no solo por esta pandemia, sino por todas las enfermedades que ellos estén padeciendo. Oramos por su sanidad. Te rogamos, Señor, que los ayudes y que sostengas sus cuerpos y su espíritu, y que a través de esta enfermedad o de estas enfermedades, todos busquemos tu rostro, Señor. Te suplicamos que conforme tu infinita bondad y misericordia detengas la propagación de toda clase de virus, de toda clase de infección. Gracias, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y rogamos la pronta intercesión de nuestra Madre, la Virgen Santísima. Y oramos en el poder y la fuerza que recibimos todos los días de tu Santo Espíritu. A ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Y les seguimos agradeciendo su apoyo y pedimos que sigan motivándose los unos a los otros y sigan invitando a otros hermanos para que se inscriban a nuestro canal. Dios les bendiga, nos vemos en la próxima.